Muy bien. Bueno, como siempre te agradezco Juan por la introducción, también a Jacqueline y a todos los hermanos que se hacen cargo de que esta radio pueda funcionar. Agradecemos a Dios por otro viernes más que podemos estar compartiendo su palabra. Así que les invito, hermanos, nosotros vamos a seguir en nuestra exposición a los colosenses. Les invito a que abran allí sus Biblias en Colosenses, capítulo 2. En nuestro último programa hablamos uno de los peligros del cristianismo, hablamos del legalismo, donde explicamos qué es el legalismo. Hablamos que una persona legalista es aquella que quiere obedecer a Dios con el fin de exaltarse a uno mismo. El legalista es aquel que dice, voy a obedecer a Dios para obtener esto. También vimos las pruebas de un espíritu legalista, ¿no? Vimos algunos ejemplos, ¿no? de los israelitas, pusimos ejemplos de hombres que viven bajo la gracia. Bueno, luego también vimos la advertencia de Pablo en contra del legalismo, eso lo vimos en el versículo 16 y 17. Ahora, el apóstol Pablo va a seguir hablando de otros enemigos que pueden acechar al cristianismo. Hoy vamos a hablar del misticismo. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, hablaremos del otro enemigo que el apóstol Pablo habla, que es el ascetismo. Pero hoy vamos a hablar del misticismo. Así que les pido que puedan estar en Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16 al 23. Aunque hoy solamente vamos a exponer versículos 18 y 19. Pero leemos todo para entender bien el contexto. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, para exponer las escrituras. Sabemos que es tu palabra la única, Padre, que puede transformar nuestras vidas, la única que nos ayuda a conocer más de nuestro Dios, de Cristo, Señor, de quién eres tú, Padre. Entonces te pedimos que ahora en este momento seas tú hablando por medio de la palabra, que me ayudes a exponer fielmente las escrituras, Señor. Oramos para la tecnología, para aquellos hermanos que están escuchando, que pueda todo obrar para bien, para que este mensaje pueda llegar a sus vidas, Señor, y que pueda producir fruto. Y oramos también para que podamos estar atentos, Padre, todas aquellas cosas que nos distraen ahora, que las podamos dejar a un lado y que de verdad ahora podemos estar atentos a aprender más y a tener cuidado, Señor, con este enemigo que es el misticismo, que tristemente hoy, Señor, se ha metido en muchas iglesias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, que seas tú guiando todo este mensaje. Amén. Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy lo dividí en tres partes. Lo titulé El peligro del misticismo, o cuidado con el misticismo. Y lo dividí en tres partes. Primero vamos a hablar de qué es el misticismo, para que entendamos qué es el misticismo. Capaz que no todos conocen lo que es. Lo segundo que vamos a hablar es de la peligrosa práctica del misticismo cristiano. Y el tercer punto, la advertencia de Pablo en contra del misticismo, que eso lo vamos a ver en el versículo 18 y 19. Pero vayamos a nuestro primer punto. ¿Qué es el misticismo? Yo estuve investigando un poco en internet acerca de qué era el misticismo y encontré una página que se llama Ecurred, que habla de forma muy breve y muy general y lo explica de una manera muy sencilla qué es el misticismo. Y dice así: el misticismo es un término complejo, difícil de definir, que engloba diferentes experiencias que parecen estar por encima de la razón y de la percepción normal de nuestros sentidos. El misticismo es el momento en el que la persona combina lo mejor del mundo terrenal con el mundo etéreo, aquello que no logramos comprender de manera racional y que nadie puede explicar a través de la ciencia.
Tal como se dijo, el misticismo es algo muy particular de cada persona y de cada religión. Esto es así porque el misticismo es entendido como un fenómeno que se relaciona con el sentir, eso es importante, con el sentir más profundo de cada persona, por lo cual no hay reglas o parámetros que puedan guiar de manera completa tales sensaciones. Hermanos, un místico es alguien que pone por encima de todo en la vida el sentir. Lo pone por encima incluso del sentido del saber intelectual. Y aquí es importante, hermanos, destacar que los místicos dejan de lado la razón y el entendimiento. Lo que a ellos les importa es solamente tener experiencias, guiarse por las sensaciones y dejar a un lado el intelecto. Uno de los padres del misticismo, en el siglo V, dijo: dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto a través de una autonegación pura y total, para entrar en la radiante y superencia de la tiniebla divina. Eso es lo que dice este padre del misticismo en el siglo V. Ahora miremos lo que dice uno más contemporáneo. Vladimir Lossky, un místico más contemporáneo, dijo: es necesario renunciar tanto a los sentidos como a toda labor de la razón, todo aquello que pueda ser conocido por los sentidos del entendimiento, para que podamos ser capaces de unirnos en perfecta ignorancia con aquel que trasciende todo ser y todo conocimiento. Y hermanos, ¿cuál es la característica que une a estos dos místicos? Ellos dicen lo mismo, dicen: dejemos a un lado la razón, dejemos a un lado el entendimiento, busquemos aquello místico por medio de las experiencias, por medio de los sentimientos, de las sensaciones. Ahora, cualquier cristiano escuchando esto, aquel cristiano verdaderamente que conoce la palabra de Dios, se daría cuenta que esto es una práctica antibíblica y totalmente heregética. Pero hermanos, muchas iglesias han abordado hoy su cristianismo bajo la influencia del misticismo. Algunos por ignorancia y otros porque lo han querido hacer así. Por eso esto nos lleva a nuestro segundo punto: la peligrosa práctica del misticismo cristiano. Ya hablamos de qué es el misticismo. Y hermanos, hay muchos que definen esto como el misticismo cristiano, ¿no? ¿Y qué es el misticismo cristiano? Bueno, a veces se piensa como en la práctica del conocimiento experiencial de Dios. El misticismo cristiano tiende a elevar el conocimiento experiencial, es decir, la experiencia, y deleitarse en lo misterioso, centrándose en la mística para el crecimiento espiritual. En cambio, el cristianismo bíblico se centra en conocer a Dios por medio de su palabra, es decir, la Biblia, y por medio de la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. El misticismo tiende a ser una práctica individual y subjetiva, mientras que el cristianismo bíblico es una relación particular con Dios y una relación que necesariamente se vive en comunidad, es decir, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y hermanos, yo no es por atacar a muchos hermanos carismáticos, pero donde más se ve este tipo de misticismo es en las iglesias carismáticas, sobre todo las neopentecostales. Ellos le dan un gran énfasis a los sueños, a las visiones, a los sentimientos, a las experiencias y a la nueva revelación. ¿Vieron aquellos predicadores que dicen: no, Dios me reveló esto, Dios me dijo esto, Dios me mostró aquello, yo vi un ángel que venía desde el cielo y me habló y esto y aquello y lo otro? Bueno, eso es una forma de misticismo cristiano. Y hermanos, ya que tenemos toda la palabra de Dios, no estamos llamados a buscar sueños, visiones, revelaciones extras por parte de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios completa. Es suficiente, infalible, inerrante. Y nosotros debemos conocer a Dios por medio de su palabra. Tristemente hoy, el estudio de la palabra de Dios en muchas iglesias decae y se aumenta la manipulación emocional.
Ahora, hermanos, nosotros tenemos pruebas bíblicas en contra del misticismo. Hay pruebas bíblicas en contra de esta práctica. Juan 4, Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en qué, y en verdad. Donde el espíritu no está involucrado, no hay verdadera adoración. De la misma manera, donde no hay verdad, tampoco hay verdadera adoración. El místico le llama verdad tanto a la palabra de Dios como a las experiencias. Pero nosotros sabemos que la única verdad es la verdad de Dios revelada en su palabra, en las Escrituras. Romanos 12. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No podemos dejar de lado la razón y el entendimiento en nuestra relación con Dios. Los místicos quieren dejar de lado de eso, pero nosotros no podemos. Dios nos dio un intelecto y en esta relación con Dios debemos de usar la razón. Debemos usar nuestro entendimiento, nuestro intelecto. No podemos dejar de lado la razón. Otro ejemplo es en las alabanzas. Hermano, la alabanza en la iglesia debe ser un vehículo para la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que más adelante, si el Señor lo permite, algún día llegaremos a predicar de ese texto. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muchas iglesias hoy solamente quieren tener canciones bonitas, que suenen muy lindas para así generar un ambiente místico y buscar experiencias. Tristemente hoy muchas iglesias han abandonado los himnos. Hay personas que a veces me miran raro porque yo escucho himnos, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. Pero hermanos, a mí me gustan los himnos, además de que me gusta más la música lenta, me gustan los himnos porque a medida que yo voy cantando, voy razonando lo que voy cantando, porque me hacen pensar lo que estoy cantando. Y los himnos están muy bien fundamentados bajo la palabra de Dios. Las canciones cristianas de hoy en día, hermanos, no tienen ningún fundamento sólido bajo la palabra de Dios. No hay doctrina. Se centran únicamente en mí, y no se centran en quién es Dios, en quién es Cristo. También, por medio de las canciones, por medio de las alabanzas, muchas iglesias quieren generar ese ambiente místico. ¿Vieron esas iglesias donde el predicador les dice a las personas, venga, pasen adelante, aquí al púlpito, arrodíllense? Y ponen una música media mística, ¿viste? Para generar ese ambiente. Bueno, eso pasa en muchas iglesias. Y hermanos, eso de llamar a las personas al altar no es bíblico. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado cómo estamos llevando adelante los cultos, cómo estamos llevando adelante las actividades de la iglesia, que sean fundamentadas bajo la palabra de Dios. Otra práctica que se conoce dentro del misticismo es el mantra. Ahora, ¿qué es el mantra? El mantra es una repetición constante y monótona de una idea o una serie de ideas. Los místicos creen que al repetir varias veces algo se les va a cumplir o que se van a olvidar de todos sus problemas. Un ejemplo, imagínate, tú tienes deudas en tu casa. Ahora el místico es aquel que dice, no voy a tener deudas, no voy a tener deudas, no voy a tener deudas, no voy a tener deudas. Y él piensa que al repetirlo tantas veces eso se va a cumplir. Pero hermano, eso es una vana repetición. Jesús en Mateo 6 dijo, y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones. El repetir algo pensando que gracias a eso se va a cumplir es una vana repetición y muy peligrosa. Hay cristianos hoy que tienen el mantra cristiano. ¿Cuál es el mantra cristiano? Bueno, en el nombre de Jesús. Hay cristianos que piensan que al decir en el nombre de Jesús, Dios sí o sí debe cumplir lo que esa persona le pidió. Yo le voy a pedir un auto a Dios y se lo voy a pedir en el nombre de Jesús, entonces me lo debe dar. No, mis hermanos. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no es una palabra mágica. Cuando decimos en el nombre de Jesús en nuestras oraciones, estamos asumiendo que estamos viniendo delante de Dios únicamente por los méritos de Cristo y que nos podemos presentar únicamente delante del Dios santo, justo y supremo
Solamente por Cristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque solamente Él es el único que puede estar delante de Dios. Nosotros podemos estar delante de Dios por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. No es que decimos en el nombre de Jesús como si fuese una palabra mágica, no. Ahora, a todo esto, no quiere decir que en nuestra relación con Dios no intervengan las emociones. Los místicos le dan mucho énfasis a las emociones, sensaciones, sentimientos. No, no quiere decir que en nuestra relación con Dios no intervengan las emociones. De hecho, Dios no creó con emociones. Dios no creó con emociones. El pastor Sugel Michelén dice acerca de esto, pero esas emociones son producidas por el entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. No porque se ha preparado un ambiente propicio para que se produzca ese tipo de respuesta emocional. Y hermanos, comparto totalmente con lo que dice Sugel Michelén. Las emociones que se producen en nosotros deben de venir porque entendemos quién es Dios. ¿Nunca les ha pasado que al estudiar las Escrituras y conocen más acerca de Cristo, más acerca de Dios, se generan ciertas emociones? Bueno, ahí están las verdaderas emociones. Se producen por el entendimiento de quién es Dios, de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Pero no debemos de preparar en un culto un ambiente propicio para que se produzcan esas emociones. Hay cristianos que van a la iglesia a buscar la presencia de Dios, a sentir la presencia de Dios. Y tú le preguntas, ¿y cómo estuvo el culto hoy? Ah, no sé, yo no sentí la presencia de Dios. Y hermanos, nosotros no vamos a sentir la presencia de Dios. Nosotros vamos a congregarnos con el pueblo de Dios, a adorar a Dios, a tener comunión con los hermanos y a escuchar la palabra. No es tema de sentir. Nuestra vida cristiana no puede estar resumida a las experiencias, a los sentimientos, al sentir. No. Y ahora sí, vamos a nuestro tercer punto, vamos a nuestro pasaje en Colosenses. Ya hemos hablado de qué es el misticismo, hemos hablado de la peligrosa práctica del misticismo dentro de las iglesias. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en contra del misticismo, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive, dice Pablo. Pablo aquí advierte a sus hermanos de Colosas que no permitan que estos falsos maestros, por medio de su engaño, es decir, el misticismo irracional, les hicieran perder sus bendiciones temporales o su galardón eterno. En 2 de Juan, versículo 8, Segunda de Juan, tiene un capítulo, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, dice el apóstol Juan. Debemos estar alertas, hermanos. Luego el apóstol dice allí en Colosenses, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Eso es importante aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos falsos maestros se deleitaban en su humildad. Pero en realidad, detrás de esa humildad había orgullo. Y nosotros sabemos que Dios condena el orgullo. Proverbios 6, versículos 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Estas personas que practicaban este tipo de humildad, ellos decían algo como esto. Ellos decían que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios porque Dios es tan santo, tan justo, tan supremo, y nosotros no tenemos ese acceso a Dios. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, afectando humildad y el culto a los ángeles. Y hermanos, este era el comienzo de una herejía que iba a estar plagada por toda la región alrededor de Colosas durante los siglos y hasta la actualidad. Estos falsos maestros, como les decía, argumentaban diciendo que Dios es tan santo, tan sublime, tan justo que no podemos tener acceso directo a Él. Por lo tanto, debemos contentarnos con orar a los ángeles, sin ir directamente a Dios. Eso era lo que ellos decían. Ahora, esto parece ser muy humilde, ¿no? Pero en realidad Dios condena esa práctica. Dios condena
toda práctica de orar a los ángeles, de querer hablar con los ángeles, hacer culto a los ángeles. Mateo 4, versículo 10, Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Apocalipsis se nos narra acerca del apóstol Juan, que vio un ángel, y el apóstol quiso postrarse delante del ángel, y el ángel le contestó que no lo hiciera. Si ustedes van a Apocalipsis 19:10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta el propio ángel le está diciendo a Juan: no te postres delante de mí, únicamente adora a Dios. Muchas iglesias hoy, si nos ponemos a pensar en el catolicismo romano, cómo ellos veneran a María, cómo ellos se quieren comunicar por medio de los ángeles, las estatuillas que ellos hacen, todas las imágenes que hay dentro de las iglesias. Y Dios condena todo eso, mis hermanos. Luego el apóstol continúa diciendo: entrometiéndose en lo que no ha visto, en lo que no ha visto. Estos falsos maestros de Colosas basaban su enseñanza en respuestas a visiones y revelaciones. Pero hermanos, todo esto es falso, porque solo Jesucristo es la revelación final y completa de Dios a la humanidad. Todas las sectas se basan en lo mismo. Ellos dicen tener visiones, dicen tener revelaciones, sueños, o que Dios se me mostró y Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello. Un ejemplo son los mormones. Ellos tienen a su líder, José Smith, el cual dice que tuvo una visión y tanto Dios como Jesús se le aparecieron. Y le dieron instrucciones para que no se uniera a ninguna iglesia en la tierra, y le dijeron que él sería el responsable de restaurar la verdadera iglesia de Jesucristo en el mundo, como un profeta de Dios. Y así surgió toda la religión de los mormones. Y hermanos, si tú te pones a mirar todas las religiones que hay, todas se basan en lo mismo, en supuestas profecías, visiones, sueños. Mis hermanos, ya no hay más visiones. Hay cristianos que no han entendido esto. Ya no hay más revelación. Como dije antes, la palabra de Dios. Ahí está todo. No necesitamos más nada. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo. Por el Hijo. Y hermanos, al último que se le apareció Jesús fue al apóstol Pablo. Hay personas que dicen: no, es que yo vi a Jesús en los cielos. Lo siento, no te voy a creer, porque primero voy a creer la Biblia. Y la Biblia dice que al último que se le apareció Jesús fue al apóstol Pablo. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, leamos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Vieron lo que dice Pablo? Como un abortivo me apareció a mí. Tengamos cuidado con esas personas, hermanos, que vienen con nuevas revelaciones, con nuevas profecías. La única profecía de Dios es la Escritura, la palabra, la Biblia. Aférrate a ella, hermano. No te dejes engañar por muchos falsos que andan por ahí afuera. Y por último, en el versículo 18 termina diciendo: vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí describe a los no regenerados. En Romanos 8:6
El apóstol dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y en Efesios 4, versículo 17 al 19, se define con más detalle acerca de estas personas que no han sido regeneradas. Ahora, ¿a qué nos referimos con que no han sido regeneradas? Nos referimos a que no son cristianos, a que no han nacido de vuelta, aunque que siguen sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo. En Efesios capítulo 4 dice, estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y estas personas no regeneradas, al mismo tiempo, hermanos, se nos da otro detalle. En el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos hombres no regenerados no están unidos a Cristo, hermanos. Y hermanos, no hay crecimiento espiritual para el cuerpo, es decir, para la iglesia, si no hay unión con Cristo. Porque Cristo es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia debe estar unida a Cristo para tener crecimiento espiritual. Hermanos, Cristo es la fuente de la iglesia. Cristo es el creador de la iglesia. Cristo es el que da dirección a la iglesia. Él es el verdadero líder dentro de la iglesia. Y la iglesia debe permanecer unida a Cristo. Y no solo eso, hermanos, sino que también esto aplica a nuestras vidas en particular. En Juan 15, versículos 4 y 5, Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Vieron lo que dice Jesús? Permanezcan en mí para llevar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús nos dijo, miren, separados de mí van a poder hacer algunas cosas y otras no. No, nada dice. En nuestras vidas como cristianos debemos estar unidos a Cristo para hacer todas las cosas, hermanos, todo. Todas las cosas de nuestras vidas. Si las queremos hacer, debemos estar unidos a Cristo. Dependemos de Cristo y la iglesia depende de Cristo para su crecimiento espiritual. A modo de conclusión, hermanos, para ir terminando, para los cristianos, ya que hemos visto este enemigo del misticismo, debemos de cuidarnos, hermanos, debemos de cuidarnos. No debemos dejar que nuestro cristianismo se vuelva algo místico. Miren lo que dice el pastor John MacArthur. El cristianismo cree en la verdad objetiva, histórica, revelada, real y racional de Dios. Pero el misticismo quiere rechazar la razón por la experiencia. Mis hermanos, no dejemos que nuestro cristianismo, no dejemos que nuestros cultos en la iglesia se vuelvan místicos. Jonathan Edwards escribió, y cito, cuídate de vivir por tus sensaciones. Hermanos, no nos dejemos gobernar por las emociones, por los sentimientos, por las sensaciones. No busquemos experiencias, sueños, visiones. Busquemos conocer a Dios a través de su palabra revelada, la Biblia, por medio de la oración y la comunión con el pueblo de Dios. Busquemos eso, hermanos.
Y para aquellos que no conocen al Señor, el cristianismo no es ningún tipo de misticismo. El cristianismo predica la verdad de la palabra de Dios. Amigo, amiga que estás hoy sin Cristo, eres un pecador, porque todos nacemos pecadores y todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y como hablaba hoy con Juan, ¿de qué le sirve al hombre ganarse su vida si pierde su alma? Amigo, amiga, ven a Cristo hoy. Cristo murió en la cruz, llevando nuestros pecados, llevando la ira de Dios, para que nosotros ahora pudiéramos obtener perdón de pecados, el don de la vida eterna, reconciliación con Dios. Ven a Cristo y serás reconciliado con Dios. Cree en Él, arrepiéntete y cree únicamente en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y podrás tener esa comunión con Dios. Serás parte del pueblo de Dios y tendrás la vida eterna. Ven a Cristo hoy, mi amigo, mi amiga. Gracias, hermanos, por haberme escuchado, y oremos para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque siempre es clara y siempre genera un tipo de fruto en nuestras vidas, Señor. Siempre tu palabra confronta a veces, tu palabra a veces también nos corrige, Señor, y oramos, Padre, por este peligro del misticismo, Señor. Que tú nos guardes, Señor, a la Iglesia Bautista Graciada, Padre, de cualquier tipo de misticismo, de que nuestras vidas no se entornen en algo místico, sino que al contrario, Padre, podamos conocerte a través de tu palabra revelada, a través de la oración y a través de la comunión con los santos, Señor, con el pueblo de Dios, Padre. Que también guardes al resto de las iglesias, Señor, que han escuchado este programa, para que también, Señor, tengan cuidado de este enemigo, Señor. Y oramos para aquellas personas, Señor, que no te conocen, Padre, que hoy puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Que crean en Jesús y puedan ser salvos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.